Su compañero de la derecha, Juan Carlos Pinzón, fue mi secretario privado en el Ministerio de Hacienda. Le consta todo lo que hicimos allá para hacer transparente toda la labor del Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Defensa él fue mi viceministro y él le consta también cómo hicimos las inversiones más grandes que ha hecho el país en armamento y en compras militares, y cómo no tuvimos la más mínima duda ni cuestionamiento, porque creamos un grupo de empresarios privados que vigilaron cada contrato, cada compra, cada decisión. En ese mismo espíritu, cuando llegamos a la presidencia, comenzamos a trabajar en la lucha contra la corrupción. Se decretó, usando unas facultades, una ley antitrámites. Desaparecimos más de 800 trámites para evitar el peaje de los trámites. Hicimos aprobar en el Congreso de la República un estatuto anticorrupción, una ley que es considerado el estatuto más severo que se ha aprobado en la historia de este país en lucha contra la corrupción. Creamos una Secretaría de Transparencia en la Presidencia de la República dedicada exclusivamente a este tema de luchar contra la corrupción. Estuvimos con el Congreso aprobando leyes muy importantes contra el contrabando, ley de participación ciudadana, leyes de transparencia del Estado. Creamos unos portales donde todos los ciudadanos pueden entrar y vigilar todos los contratos del gobierno nacional, quién ejecuta, en qué estado están, con quiénes contrataron. Eliminamos muchas de las instituciones que consideramos que estaban demasiado corruptas, que era mejor acabarlas y construir unas nuevas. Son muchísimas, no las voy a mencionar, pero fueron muchas las que eliminamos. Y creamos unas nuevas instituciones que hoy son ejemplo de transparencia y de eficacia. Por ejemplo, creamos la Agencia Nacional de Infraestructura. Hemos realizado la inversión más grande de la historia de Colombia en infraestructura y no hemos tenido cuestionamiento alguno. Hemos intervenido 58 aeropuertos. En las licitaciones por primera vez están llegando 30, 40, 50 proponentes, que es una demostración de confianza, más de 40 billones de pesos que hemos invertido sin ningún tipo de cuestionamiento. Creamos la Comisión Nacional de Moralización y un observatorio de corrupción con las entidades de control que está funcionando. Hemos fortalecido un cuerpo especializado en la policía de lucha específica contra la corrupción. Aprobamos una ley antisoborno que fue mencionada por la OECD como un ejemplo, y somos ya parte de esa comisión de la OECD en nuestro proceso de ingreso a esa organización. O sea, ya cumplimos con todos los requisitos mínimos en la lucha contra la corrupción. Estamos estableciendo también otros mecanismos para ir más allá en materia de acceso de los ciudadanos a todos los contratos y a todas las actividades del gobierno. Reformamos la contratación, que era un foco de corrupción muy concentrado, era la contratación contra las fundaciones sin ánimo de lucro. Ahí ya pusimos un coto, le pusimos un correctivo a eso, y también establecimos con el sector privado una estrategia de integridad empresarial para
impulsar los pactos de autorregulación, códigos de ética en diferentes sectores de la economía. Tenemos además listas y vamos a aprobar usando el fast track, donde no queremos abusar de ese procedimiento rápido en el Congreso, pero en los acuerdos existe el compromiso específico de la lucha contra la corrupción y hemos venido elaborando una serie de leyes y de decretos que posiblemente la semana entrante vamos a hacer públicos, de otro paquete de medidas contra la corrupción, en donde, por ejemplo, se van a proteger a los denunciantes, la gente que denuncia, les vamos a dar protección porque tienen miedo de que les suceda algo. Vamos a obligar, y ese fue un compromiso que asumimos en la cumbre anticorrupción que tuvimos el honor de copresidir con el primer ministro británico, una ley para obligar a los verdaderos beneficiarios de las empresas, para que se conozcan quiénes son esos verdaderos beneficiarios, una ley de gestión de intereses con el Estado, que todos tengamos claridad qué intereses tienen con el Estado quienes están trabajando, un estatuto de probidad, una ley de pliegos tipo. Ya hemos establecido en muchas de los contratos y de las obras unos pliegos tipo, pero vamos a hacer eso obligatorio, sobre todo para las entidades regionales y las entidades municipales. La bancarización total del sistema de compras públicas, eso nos va a ayudar muchísimo a mantener un control sobre esas compras públicas, la creación de un portal de transparencia fiscal. Vamos a tener un sistema especial de transparencia en los recursos de cooperación y en los recursos de inversión del posconflicto. Y, por supuesto, vamos a seguir en materia de educación y pedagogía, inculcando los valores y los principios necesarios para tener ciudadanos responsables y probos. De manera que en materia de la lucha contra la corrupción hemos avanzado. En mi gobierno no hay un solo funcionario en la cárcel acusado y condenado por corrupción. Yo espero que nos mantengamos así. Hemos hecho un gran esfuerzo para que así sea. No está uno nunca exento de alguna dificultad. Seres humanos son seres humanos, pero en esto estamos haciendo un inmenso esfuerzo para tener un gobierno transparente, un gobierno respetable y un gobierno que pueda ser ejemplo en esta materia. De manera que eso es lo que yo podría decir en materia de la lucha contra la corrupción frente a lo que hemos hecho en estos últimos años, los 6 años y medio que llevamos de gobierno. Paso al segundo tema, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Gran tema, muy oportuno. Colombia fue la nación, el país que propuso esos objetivos de desarrollo sostenible en una cumbre en Río de Janeiro, objetivos que fueron finalmente adoptados por Naciones Unidas el año antepasado. Nosotros participamos activamente en la escogencia y en la priorización de esos objetivos de desarrollo sostenible. Hemos mantenido una permanente discusión y una permanente interlocución con Naciones Unidas y con todos aquellos que están comprometidos con estos objetivos. Y hemos hecho un gran esfuerzo en el país para ir cumpliendo con estos objetivos. Brevemente me voy a referir a ellos. Primero, el fin de la pobreza. En los 6 años y medio que llevamos, hemos sacado de la pobreza 4.600.000 colombianos. Hemos reducido en 12,5 puntos la pobreza, la recibimos en el 40%, la tenemos en el 27,5, 28%, y hemos reducido la pobreza extrema a la mitad en lo que llevamos de gobierno.
El objetivo de hambre cero. Aquí hemos hecho un gran esfuerzo, pero tenemos que hacer todavía mucho más esfuerzos. Hemos tenido problemas de desnutrición en algunos sectores y regiones del país, primordialmente en el norte del país, en las comunidades guayú del departamento de La Guajira. Esta mañana tomamos unas decisiones muy importantes. Aprobamos un documento COMPES, asumiendo la ejecución de los recursos que se trasladan a través de un sistema que se llama el Sistema General de Participaciones, recursos de la salud, recursos de la educación, recursos del agua. Ya tenemos y estamos estudiando medidas adicionales. Estamos ya también tomando medidas para poder ser más efectivos, sobre todo en la parte nutricional. En el tema de salud y bienestar, que es el tercer objetivo, Colombia en estos últimos años, logró cobertura universal en materia de salud. Equiparamos los regímenes subsidiados con el régimen contributivo, mejorando el régimen subsidiado para que todos los colombianos tuvieran acceso a los mismos beneficios. Hemos hecho un gran esfuerzo para que el sistema de salud sea mejor administrado. Todavía nos queda un camino por recorrer, pero puedo decirle a ustedes que Colombia dentro del mundo tiene uno de los sistemas que, medido por las mediciones tradicionales, tiene uno de los mejores sistemas. Cobertura universal, una mayor cantidad de beneficios que cubre el sistema y donde el gasto promedio del ciudadano que sale de su bolsillo para la salud es de los más bajos del mundo. Eso es una medición que la propia Oficina Panamericana y la Organización Mundial de la Salud lo considera como un sistema idóneo. Repito, ahí nos falta mucho por hacer en la administración misma del sistema, de los hospitales, pero hemos avanzado. Cuarto objetivo, educación. Decretamos la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia en los colegios públicos del grado 0 al grado 11. Hemos aumentado el acceso a la educación superior en 13 puntos porcentuales y hemos hecho un gran esfuerzo en mejorar la calidad de la educación. Estamos haciendo un esfuerzo para darle jornada única, sobre todo a los colegios públicos, construyendo más aulas de lo que se han construido en la historia de este país en los próximos 3 años, 30.000 aulas. Y en materia de calidad de educación, por fin, comenzamos a aumentar la calidad de la educación. Las pruebas PISA últimas mostraron que Colombia era el único país de la región que aumentó considerablemente su desempeño en las 3 modalidades: matemáticas, ciencias y lenguaje. Inclusive el propio secretario ejecutivo de la OECD hizo un video felicitando a Colombia por este esfuerzo. Igualdad de género. Las leyes que hemos aprobado garantizando igualdad de género, inclusive en el propio acuerdo de paz se incluyó un capítulo sobre igualdad de género y aquí hemos hecho también un gran esfuerzo. Somos uno de los países que tiene más mujeres en el gobierno de muchos países de la región y ahí seguimos insistiendo para obtener esa igualdad de género. Agua limpia y saneamiento básico. En lo que llevamos de gobierno, 5.6 millones de colombianos tienen agua potable por primera vez en estos últimos 6 años y medio. 5.6 millones. Y 6.1 millones de colombianos tienen acceso a saneamiento básico por primera vez en estos últimos 6 años y medio. Séptimo objetivo, energía asequible y no contaminante.
Colombia, por fortuna, tiene una matriz ideal en materia de suministro de energía. El 70% de nuestra energía es hidráulica. Nos falta tener más incentivos y tener un mayor porcentaje de energías renovables, pero en la última reforma tributaria pusimos unos estímulos especiales para mejorar el porcentaje de energías limpias y renovables en nuestra matriz. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Nos hemos colocado como el país de mejor crecimiento económico o entre el grupo de países de mejor crecimiento económico entre los países medianos y grandes de América Latina. Y de 77 meses que llevamos de gobierno, en 74 se ha generado empleo y por primera vez ese empleo, en su mayoría, es empleo formal. De 77 meses que llevamos de gobierno, en 74 se ha generado empleo y ese empleo en su mayoría es formal. Bajamos, como lo prometimos en la campaña, el desempleo a un dígito. Por problemas estructurales todavía el porcentaje de desempleo es demasiado alto frente a otros países y ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional. El noveno objetivo, innovación, infraestructura. Ustedes todos saben que Colombia está pasando por una revolución en materia de infraestructura. Las inversiones que hemos hecho en alianzas público-privadas, que sé que es algo que a ustedes les interesa mucho, ley que nosotros mismos hicimos aprobar en el Congreso, alianzas público-privadas, para poner al sector público y al sector privado a trabajar juntos, y qué mejor que trabajar juntos en materia de creación y mejoramiento de la infraestructura. Es la inversión más grande que se ha hecho en cualquier país emergente en los últimos 6 años, en su conjunto lo que hemos hecho en infraestructura. Tenemos ya los 2 puertos más eficientes de América Latina, en el Caribe, Cartagena, Gabriel Echavarría conoce eso muy bien, y en el Pacífico, en Buenaventura. Son de América Latina los puertos más eficientes. Estamos interviniendo 58 aeropuertos, ustedes debieron llegar por el aeropuerto El Dorado, es el primer aeropuerto de América Latina en carga, tercero en pasajeros, y de aquí a junio esperamos tener el número de vuelos por hora similar al nivel que tiene hoy el aeropuerto de Heathrow en Londres. En materia de reducción de desigualdades, después de muchísimos años, en estos últimos años hemos logrado reducir la desigualdad. El coeficiente Gini bajó de 0.56 a 0.522. Hacía muchísimo tiempo que nosotros crecíamos, pero también crecía la desigualdad. Rompimos esa tendencia y hemos hecho reformas como, por ejemplo, el reparto de regalías, que eso fue una de las primeras reformas constitucionales que le dio acceso a las regalías a todos los municipios de Colombia, cuando antes estaban concentrados en unos pocos y no era una inversión muy eficiente las que hacían los que tenían concentradas las regalías. Ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos un programa, 17 ciudades con unos planes de acción al 2030. Lo ha coordinado una gran canciller que tuvo el gobierno pasado, Carolina Barco, con el BID, y las ciudades están ya con sus planes para hacer un desarrollo sostenible sobre 4 ejes: sostenibilidad económica, ambiental, social y fiscal. El objetivo número 12, producción y consumo responsables. Acabamos de aprobar un impuesto verde, somos pioneros en ese sentido en el mundo. Otros países no lo han hecho, pero en el caso colombiano eso es realmente innovador. Inclusive le pusimos impuestos a las bolsas plásticas y estamos haciendo un esfuerzo grande para un consumo más responsable. Acción del clima.
Voy a resumir: acción del clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. La parte ambiental, creamos el Ministerio de Medio Ambiente, o lo recreamos porque había desaparecido. Hemos delimitado ya 21 páramos de 37 y vamos a delimitar, ya lo tenemos casi listo, los restantes para tener todos los páramos delimitados. Los páramos son unas fábricas de agua. No hay sino 6 países del mundo que tienen páramos. Colombia tiene el 50% de esos páramos, por eso ese ecosistema tan especial tenemos que protegerlo a toda costa. Pero no solo eso, hemos decretado zonas protegidas, duplicamos un parque que es donde está concentrada la mayor biodiversidad del mundo entero, que es el Parque de Chiribiquete. Hemos decretado zonas Ramsar, que son zonas protegidas de aguas, varios humedales, la estrella de Inírida, que es un sitio maravilloso, donde, por ejemplo, está la mayor cantidad de peces de agua dulce en el mundo entero, que es donde se conectan los ríos en la frontera con Venezuela y Brasil. Hemos protegido el santuario de Malpelo, duplicamos hace poco esa área protegida. Nos falta mucho por hacer en la vida submarina. Ahí tengo que reconocer que nos equivocamos. Tuve una lección a posteriori, infortunadamente, cuando ya teníamos establecidos los objetivos de desarrollo sostenible con el primer ministro Cameron, que dijimos, estos son, no podemos incluir más, pero ya cuando estaba la decisión tomada, un escandinavo, profesor académico y experto en estas materias, me visitó en mi oficina y me dijo, ustedes están escogiendo demasiados objetivos y además hay unos objetivos que están desconociendo que son más importantes para preservar el planeta. Y me hizo la pregunta, ¿usted qué objetivo cree que es el más rentable? ¿Qué inversión es la más rentable para sostener el planeta? Yo me quedé pensando y le dije, pues es el pulmón, es el cambio climático, tenemos que reforestar. Y dije, la reforestación. Y me dijo, está equivocado, es muy importante, pero hay uno que es 10 veces más rentable. Y le dije, ¿cuál? La protección de los corales en el mar. Es 10 veces más rentable en materia de sostenimiento del planeta que la propia reforestación. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Nosotros tenemos 2 mares y creo que el mundo tiene que hacer un gran esfuerzo. Hemos participado muy activamente en las discusiones sobre el cambio climático, en la cumbre de París, y es algo que tenemos que hacer por nuestra propia supervivencia, porque somos uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Cuando yo llegué al gobierno, me tocó afrontar el peor fenómeno de la Niña que hemos vivido en nuestra historia, y el año pasado tuvimos el peor fenómeno del Niño que hemos tenido en nuestra historia. ¿Producto de qué? Del cambio climático. Por eso tenemos que seguir luchando por este tipo de temas. Y finalmente, aquí hay el objetivo 16, que tiene que ver también con el tercer punto de ustedes, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Permítanme entonces terminar hablando de la paz, hablando de este proceso de paz que estamos implementando. Precisamente estuve ayer en una de las zonas veredales donde se está concentrando la guerrilla para recibir este fin de semana los últimos guerrilleros de las FARC que se están concentrando en estas zonas para desarmarse. Esto es un hecho realmente histórico en nuestro país, después de 52 años de guerra, un esfuerzo, y no dejo de siempre felicitar y agradecer a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía. Gracias a ellos hemos logrado esta paz, que es una paz justa, una paz digna. Si ustedes hacen un recuento de lo que estaba pidiendo la guerrilla hace 5 años y medio o 6 años, y lo que
finalmente se negoció. Es una diferencia del cielo a la tierra. Una guerrilla que por primera vez en la historia del planeta, del mundo, entrega sus armas para someterse a una justicia. Eso nunca había pasado, nunca. Eso es algo sui generis. Se somete a una justicia que pactaron las dos partes. Eso tampoco nunca había pasado. Y la justicia que se pactó, por supuesto que tiene detractores por un lado y por el otro. Esto es una negociación, es un acuerdo de paz, que siempre donde uno pone la raya entre justicia y paz, van a quedar algunos descontentos de un lado, los que quieren más justicia, o de otro lado, los que quieren más paz. Es de la esencia misma de un acuerdo de esta naturaleza que haya gente descontenta, pero creemos que logramos un sano equilibrio respetando nuestra Constitución, nuestras leyes y respetando nuestros compromisos internacionales. Esta justicia transicional tiene muchos elementos sui generis que ya han sido exaltados por el mundo entero. Tan es así que Alemania decidió financiar aquí la creación de un instituto de paz, diciendo esto que hicieron en Colombia, y los alemanes son muy estudiosos en esto del derecho transicional, lo que hicieron en Colombia es algo realmente sui generis y es un ejemplo para el mundo entero. Aquí lo que estábamos buscando era, para lograr la paz, el máximo de justicia que nos permitiera la paz. Aquí no hay impunidad, lo que hay es un cambio de paradigma en la aplicación de la justicia. Nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados, y en la mayor cantidad o en la mayor parte del mundo, a la justicia punitiva. Eso se está reevaluando no solamente en los procesos de paz, en el mundo entero. La justicia restaurativa, reparativa, puede ser inclusive más eficaz, porque esa realmente resocializa al delincuente, al criminal, al preso. La otra lo puede acabar de hundir. Nosotros hemos aplicado esta justicia más reparativa, más restauradora en esta justicia transicional, aunque hay un componente punitivo, y lo que también estamos garantizando precisamente para cumplir con nuestros compromisos internacionales es que los máximos responsables de los crímenes de guerra, los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad, no van a quedar impunes. Va a haber justicia, se va a aplicar la justicia. Y eso es muy importante. La justicia transicional cierra un capítulo, cierra una parte de nuestra historia, y la justicia transicional es para eso, es para cerrar. Entonces los que quieren que se mantengan las heridas abiertas, pues se chocan con una realidad de una justicia transicional que es precisamente para cerrar un conflicto. En el caso de las Fuerzas Armadas, de los agentes del Estado, desde un principio al general Rodríguez le consta, yo fui y les dije, yo me enorgullezco de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas, porque pertenecía a las Fuerzas Armadas, y tengan la seguridad de que ustedes por ningún motivo van a acabar como acabaron en otras situaciones, defendiendo nuestra democracia, pero después en la cárcel, y los que atacaban nuestra democracia libres y siendo elegidos en posiciones importantes. Cualquier beneficio que se le dé a la guerrilla se le dará también en forma diferenciada a nuestras Fuerzas Armadas. Y así ha sido. Se acaba de presentar en el Congreso de la República el proyecto de acto legislativo que contiene la justicia para la guerrilla y la justicia para los agentes del Estado, que no fue negociada con las FARC, pero que para darle coherencia y estabilidad jurídica se está presentando en el mismo proyecto de acto legislativo, en donde se estaba buscando, y creo que lo obtuvimos, el máximo de beneficios para las fuerzas militares que les garantice seguridad jurídica hacia el futuro. Ese fue el principio que se aplicó para los agentes del Estado, y eso fue lo que se logró. Que algunos querrán más justicia, por supuesto, ahí están algunas ONGs que quieren más justicia, que algunos quieren menos severidad, que además no sé cómo van a buscar menos severidad, porque es bastante
benévolo el sistema, pues también, pero están en su derecho. Pero lo que creemos nosotros es que llegamos a ese sano equilibrio. Estamos en la implementación de la paz. Para implementar correctamente un proceso tan complejo y un proceso después de 52 años, algo que aprendimos estudiando muchos otros procesos de paz en el mundo entero, porque nos dedicamos a aprender de otros procesos, a extraer lo que fuera aplicable para Colombia, a dejar a un lado lo que no era aplicable y aprender de las lecciones de otros. Una lección que aprendimos fue: hay que acortar los tiempos entre el momento en que se firman los acuerdos y el momento en que se implementan y que la gente comience a ver diferencias, comience a ver que algo cambió. Eso hay que acortarlo. Muchos procesos de paz en el mundo fracasaron porque se dejó demasiado tiempo entre lo uno y lo otro. Por eso, y solo por eso, fue que se aprobó en el Congreso de la República. No fue un capricho del presidente, fue aprobado por el Congreso de la República una especie de fast track, un procedimiento abreviado para poder implementar legalmente los acuerdos más rápido, precisamente para acortar el tiempo entre el momento en que se firma y el momento en que se implementa. Y eso es algo totalmente razonable, conveniente. A algunos no les gusta, pero creo que si queremos que la implementación sea la adecuada, pues ese es el procedimiento que tenemos que seguir. Por supuesto que no vamos a abusar de ese procedimiento, pero sí lo vamos a aplicar para conveniencia del proceso de paz. Por supuesto que en todos estos procesos hay dificultades, hay contradicciones, hay dudas, pero creemos que lo que se negoció fue lo correcto, está siendo validado por grandes legitimadores internacionales. Hay un instituto que ustedes deben conocer, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que se dedica exclusivamente a estudiar procesos de paz. Tiene una gran matriz con los diferentes puntos, buenos y malos. Pues ese instituto ha dicho que de todos los acuerdos de paz, que son más de 34, 35 que se han negociado en los últimos 30, 35 años, el más completo, el mejor negociado, el que abarca todos los puntos y el que tiene menos riesgo de generar más violencia hacia el futuro es el colombiano. Pero eso no lo dice solamente el Instituto Kroc, lo están diciendo todos los estudiosos de estos procesos. Y aquí estuvo, por pura coincidencia, una cumbre de Nobeles de Paz hace unos días, todos sin excepción, que han estudiado este proceso, dijeron: el proceso de paz colombiano fue un proceso realmente sui generis, realmente importante, que servirá de precedente para otros conflictos. El expresidente costarricense Oscar Arias, me acuerdo que hizo una similitud con Charles Dickens, un cuento de Charles Dickens que decía la primavera de la esperanza y la desesperación del otoño. Y decía: Colombia, por este acuerdo, en el mundo está surgiendo como una especie de primavera de la esperanza. Y eso coincide con lo que están diciendo los legitimadores internacionales. El Economist nos escogió como el mejor o el país del año el año pasado. Aquí estuvo el Fondo Monetario la semana pasada avalando toda la parte económica, cómo afrontamos este choque violento, porque nosotros dependíamos muchísimo del petróleo en nuestros ingresos, cómo fuimos el país que logró sobrevivir con el menor costo posible y que ya estamos adaptados a una nueva realidad. Y el dividendo de la paz, y con eso termino, va a ser un dividendo muy importante si logramos asimilar el nombre de su fundación, la concordia entre los colombianos. Si logramos unirnos, si logramos ponernos de acuerdo en lo que llaman lo fundamental, porque eso es lo que una democracia madura debe hacer, este país va a tener un futuro totalmente optimista y asegurado. Muchas gracias.